Buenas noches, profesor. A nuestro grupo le ha tocado exponer sobre la microeconomía y la macroeconomía de las importaciones y exportaciones. Para empezar a hablar de lo que es micro y macroeconomía, empezaremos con una pequeña introducción de lo que es el comercio internacional. Entre los múltiples conceptos del comercio internacional, el que se define como el intercambio de bienes, servicios y capitales entre dos o más países es el más cercano a la realidad. En la actualidad, las transacciones internacionales se realizan por la gran mayoría de países del mundo. Un poco de la historia del comercio internacional nace gracias a la agricultura. En la agricultura se utilizaba el trueque como intercambio entre mercaderías de igual o similar valor. Luego vino la aparición de la moneda aproximadamente en el año 600 a.C. En la Edad Media surgen las primeras rutas comerciales por viajes marítimos. El hecho más importante quizás del comercio internacional se da a finales de la Edad Media, donde surge la banca como establecimiento monetario. Gracias al establecimiento de la banca se dan los descubrimientos de nuevas rutas. Esto se da a finales del siglo XV y gracias a esto se llega al descubrimiento de América. En el siglo XIX vinieron las innovaciones de transporte. El transporte más utilizado en esa época era el ferrocarril. En el siglo XX, gracias a la globalización y al uso del Internet, se logra expandir a gran escala lo que es el comercio internacional. Actualmente, en el siglo XXI, nos encontramos en la era del comercio electrónico. Todas las compras o todas las transacciones se realizan vía Internet. En una pregunta, ¿qué le sucede a un país que no tiene un comercio exterior o que se aísla de los demás? El país que se aísla de los demás países y no puede realizar comercio exterior, no puede producir solamente internamente y consumir lo que produce. No puede acceder a mercados internacionales o a productos de primera necesidad que no llega a producir. Se produciría también un exceso en oferta entre los productos que produce o bienes. Tendría una economía muy débil, ya que no contaría con una inversión extranjera ni ayuda de los demás países. En una conclusión general sería, ¿por qué es importante el comercio exterior? El comercio exterior es de vital importancia para todos los países. ¿Por qué? Ya que ningún país se puede considerar autosuficiente en estos tiempos y siempre va a necesitar de la ayuda o inversión de otros países. ¿Cómo funcionan los mercados globales? En la actualidad se considera un mercado al lugar físico donde están los demandantes y los ofertantes, donde se realizan las transacciones. Las empresas que venden sus productos y servicios en estas épocas tienen que estar a la par con las estrategias y ver la manera de solventar los problemas y situaciones que se presentan en el mercado. En caso de importaciones y exportaciones, tienen que analizar muy bien los macros y microentornos de los países. Yo les voy a hablar sobre las importaciones. Las importaciones consisten en introducir bienes o servicios a un territorio adquirido desde otro país. Estas permiten que los consumidores puedan comprar productos que en su país de residencia no se producen o adquirirlos a un precio más bajo o una mejor calidad. Bueno, asimismo, las importaciones son de suma importancia para un país, dado que estas ayudan a mejorar la libre competencia entre los agentes económicos de un país. Bueno, esto se debe a que al realizarse la compra de productos de diferentes nacionalidades, se le da a los consumidores una mayor variedad de elección, por lo cual pueden decidir entre diferentes productos, dependiendo de su requerimiento, el que tenga mejor calidad o un precio más bajo. Bueno, en el Perú se busca una competencia justa, por lo cual existen tres tipos de importación basándose en las normas aduaneras. La primera de ellas es la importación definitiva. Esta se da cuando previamente se cumplen todas las normas, tanto las aduaneras como cualquier otra norma que exista, y los bienes se nacionalizan y quedan a libre disposición de los comerciantes de ese país. La segunda es la importación condicionada. Esta es cuando los bienes son exonerados del cumplimiento parcial o total de los impuestos aduaneros, por lo cual se limita a la persona favorecida con la franquicia, así como la introducción al territorio aduanero especial. Y por último está la importación para el consumo. En este caso, las aduanas permiten el ingreso de los productos al territorio aduanero para su consumo. Luego de realizarse el pago o la garantía de los derechos arancelarios y otros impuestos que puedan existir, asimismo se debe cumplir con las formalidades y obligaciones. Bueno, por otro lado tenemos la balanza comercial. La balanza comercial forma parte de la balanza de pagos de un país. Esta balanza solo incluye las importaciones y las exportaciones de mercancías.
Es decir, no están incluidas las prestaciones de servicios entre países ni la inversión o movimientos de capital. Bueno, si las importaciones de un país exceden a sus exportaciones, se tiene un déficit internacional. Caso contrario, se considera un superávit. Continuando con la exposición, veremos el tema de exportaciones. Las exportaciones en la economía hacen referencia a cualquier bien o servicio que es vendido o enviado con fines comerciales a un país extranjero bajo la finalidad de que éste sea consumido en el país exterior. Una de las interrogantes que surge en las exportaciones: ¿es importante para un país? ¿Qué pasaría si es que un país no exporta? Entre las razones posibles en el aspecto empresarial macro, las siguientes pueden ser: diversificar mercados y no depender exclusivamente de la economía local de un país, adquirir experiencias y alianzas con empresas extranjeras, o también búsqueda de ventas a mayor volumen. Eso vendría siendo en el aspecto empresarial. Y en el aspecto nacional, a nivel micro, la exportación hace que se genere una mayor tasa de empleo. Esto conlleva que hay una mayor demanda del producto en el exterior. Si hay una mayor demanda, va a haber unos mayores, en este caso las empresas van a percibir más ingresos, y también por el mismo empleo que va a demandar eso, los consumidores de acá a nivel local van a tener mayor dinero en sus manos. Todo esto de acá va a repercutir en el aumento del PBI o en el crecimiento económico del país. ¿Cómo funciona la exportación? Al una empresa exportar, va a asumir distintos tipos de riesgos. Uno de ellos vendría siendo prácticamente la cultura organizacional, los comportamientos en este caso de los países extranjeros, las preferencias que van a tener los consumidores, como también las preferencias hacia qué productos van a querer. Entonces todo eso la empresa lo asume, todos esos riesgos, y hasta un país puede tener la necesidad de exportar con el objetivo de incrementar el desequilibrio que se produce en la balanza comercial. Sabemos que la balanza comercial vendría siendo la diferencia entre las importaciones menos las exportaciones. Otro aspecto importante son los tipos de productos que se exportan. En suma hay dos: los tradicionales y los no tradicionales. Los tradicionales son los que tienen materias primas, insumos, los que no requieren de tanta mano de obra, como el petróleo, el oro, por ejemplo la cebada. En cambio los no tradicionales requieren un proceso más amplio, requieren de mayor inversión económica, requieren de mayor mano de obra también. Son productos que pasan por un proceso más largo que los tradicionales. Al país le conviene exportar productos no tradicionales, ya que estos generan mayor puesto de empleo acá a nivel local, también unos mayores ingresos para todos los habitantes. Gracias. Ahora voy a hablar sobre los principales países exportadores e importadores en el mundo. En primer lugar tenemos a China como la principal economía emergente actual desde los años 90. En segundo, Estados Unidos como ya la potencia número uno en el mundo, Alemania, Japón, Corea del Sur, Francia, Hong Kong, Países Bajos, Italia y Reino Unido. Los principales países exportadores, tenemos en primer lugar a China, que es la principal economía exportadora en el mundo, ya que es una economía emergente, como lo dije anteriormente. China exporta un 43% de las máquinas en todo su mercado, ya que la maquinaria en China es requerida, ya que China actualmente está siendo industrializada totalmente, o el área de la industria cada vez se viene ampliando, ya que en China hay una mano de obra técnicamente barata
debido a la población que esta tiene, aproximadamente 1.600 millones de habitantes. Estados Unidos. Estados Unidos es la segunda economía de exportación en el mundo. Esto es debido a que en Estados Unidos también es solicitado, Estados Unidos exporta de muchas maquinarias en un 24%, bueno, aún sin especificar 11%, que no sabemos por qué está sin especificar, productos químicos y transporte de 10% y productos minerales con 7,1%. Estados Unidos exporta maquinarias debido a que la tecnología en Estados Unidos cada vez avanza. En Estados Unidos tenemos las principales empresas tecnológicas como Apple, Microsoft y consolas de videojuegos, etc. Alemania. Por último tenemos a Alemania en la tercera mayor economía de exportación en el mundo. Alemania exporta principalmente maquinarias en un 26%, transporte en un 22%, productos químicos en un 21%, metales en 6,9% y un sin especificar en 5,7%, que son los principales productos que Alemania exporta y requiere. Alemania viene a ser la quinta economía más compleja según la SI y cuenta con en el 2016 Alemania exportó 1,32 billones e importó 1,05 billones. Ahora, países importadores. El principal país importador es Estados Unidos. Estados Unidos, ¿por qué es un principal país exportador? Principalmente, ¿cómo podría decir? China es la principal fábrica de Estados Unidos. O sea, en resumen, ya que muchos de los productos que nosotros compramos en Estados Unidos, o bien son productos estadounidenses, son manufacturados o elaborados en China. Por eso Estados Unidos es el principal importador del mundo. No solamente obviamente de China, sino de diversos países como Perú y muchos otros. Ya, siguiente. Alemania. Alemania importa principalmente máquinas y transportes, ya que Alemania está en una constante evolución en su principal economía, que son los automóviles. La principal economía o la principal fuente económica de Alemania son los autos, porque encontramos marcas como BMW, Porsche, Mercedes-Benz, etc., entre otros. Entonces, esto demanda a Alemania una importación de maquinarias y de transporte en aproximadamente casi un 36%, ya que Alemania requiere de estas importaciones. Y China, por último, como país importador. China principalmente importa maquinaria de igual manera y productos minerales, ya que en China es de donde, como ya lo mencioné anteriormente, se manufacturan todos los productos, ya que China es como una gran fábrica para todo el mundo y es como actualmente todos lo están viendo. Y listo, muchas gracias. Continuando con la exposición, ahora vamos a hablar sobre la inversión extranjera directa. ¿Qué es la inversión extranjera directa? Consiste en la inversión de capital por parte de una persona natural o una persona jurídica. Puede ser instituciones, empresas públicas o empresas privadas en un país extranjero. En el país de destino, esta es la entrada de capitales que pueden realizarse mediante la creación de nuevas plantas productivas, o también puede ser mediante la participación de empresas ya establecidas para conformar una filial de la compañía inversora. A partir de la década de los 90, América Latina ha renovado el interés mundial para ocupar una posición relevante de flujos internacionales de inversión. La secuencia explicativa de esta es la siguiente. Para que produzca la IED, la firma prioritaria de ventajas que le hacen competitiva en los mercados donde se desempeña, lo primero que hace es internalizar sus ventas para tomar el control de actividades en el extranjero, o sea, en el exterior del país de donde nos encontramos. Si las condiciones de ubicación y localización de las economías donde se dirigen los suficientes atractivos son para generar potenciales beneficios. Entre los organismos internacionales más importantes tenemos la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, tenemos a Parlatino, UE, SLA, PNUD, OCDE.
Mercosur, OIE, CARICOM, CAF, BID, BM, acuerdos comerciales. En contexto de la creciente globalización económica que se está notando, el sector exportador tiene un rol fundamental como motor de crecimiento. Nos referimos a que es un generador de empleo e impulsor de desarrollo de las naciones. Como parte de este proceso, también es importante recalcar las negociaciones comerciales son instrumentos que permiten mejorar el acceso a los mercados de nuestros principales socios comerciales y establecer reglas y disciplinas claras para que la normativa de comercio exterior permita otorgar seguridad a los operadores y mantener e incrementar de manera sostenida las distintas operaciones que se realizan en esta. Libre comercio. Se concreta la ausencia de barreras comerciales, es decir, el comercio intervenido. Esto permite la práctica de la idea de ventaja no comparativa, donde no debes derrochar recursos. Ventajas del libre comercio. Mayor eficiencia de factores de producción, incremento y fomento de la competencia, mayor cantidad y variedad de bienes y servicios, y el logro de economías a escala. El libre comercio es en sí vender y comprar entre todos. Y por otro lado, que es lo contrario al libre comercio, es el proteccionismo. Es el conjunto de actuaciones que tienen por objetivo restringir la entrada de productos extranjeros con el fin de proteger la industria del propio país. Las ventajas que tiene el proteccionismo es proteger la industria considerada estrategias de interés público, fomentar la industrialización y la creación de empleo, desarrollo de industrias emergentes, evitar el dumping externo y la recaudación de dinero. En sí, el proteccionismo es esa barrera que permite que otras economías intenten hacer, en su propio país, sino lo que quieren es que las empresas del país sean las que crezcan y no se vean afectadas por empresas o comercios exteriores. Gracias. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre la microeconomía de las principales exportaciones en el Perú y las principales importaciones del Perú y el PBI en el Perú. La exportación del Perú. Ya como vemos, en el 2003 estuvo un nivel muy bajo en las exportaciones del Perú hacia los demás países. Es por eso que en el 2015 vemos un gran cambio, un incremento, como acá lo podemos ver, del 6.226, que esto trajo al Perú muchas ganancias, dado que podíamos exportar más a los demás países y había menos competencia en los mercados. Exportación al Perú. Gracias a las exportaciones que subieron en el 2015, se mejoraron sectores como el sector de contactos, más conocido como call center, franquicias, marketing digital, ingeniería, solo agricultura y el sector gráfico. Ahora voy a hablar sobre las principales exportaciones en el Perú. Estando una lista de las 5 principales, cada una está con su número de importancia, el número de mayor exportación. Mineral de cobre como primero, oro, refinado de petróleo, cobre refinado y mineral de zinc. Voy a hablar sobre el principal, que es mineral de cobre, que el mercado chino tuvo el 64% del sector exportación en el Perú, dejando muy abajo a sus competencias Japón con 8.9 y a India con 4.4, un sector muy lejano, ya que dado que China se había expandido, China había recibido varias propuestas con Perú y es por eso que había aceptado mayores tratados. Las principales importaciones del Perú, existen también le hemos puesto las 5 primeras, que cada una está por orden de importancia o por orden de importación: refinado de petróleo, petróleo crudo, coches, equipos de radiodifusión y computadoras. Hablando sobre el principal o el mayor importación, sería refinado de petróleo. En el 2006 nos damos cuenta que Estados Unidos agarró todo el ámbito del mercado peruano, dejando demasiado atrás se podría decir sus contrincantes, a Corea del Sur con 6.8 y a Japón con 1.6. Exportaciones del PBI. Los sectores más beneficiados en cuanto a la exportación
son la agroindustria, metalmecánica, textil y confecciones, madera, muebles y accesorios, artesanía, joyerías, entre otros. Importación en el PBI. Los sectores que importen insumos, bienes de capital, pues se integrarían al país. Acá como podemos ver la gráfica sobre los importadores, vemos que en el primer trimestre cómo ha ido avanzando. Y gracias a esto, gracias al incremento, todo se redundaría en el consumo de la población. Gracias.